En el boxeo, muchas veces los campeones caen en la tentación de hablar de más. El poder del cinturón, la experiencia acumulada y las victorias consecutivas pueden generar una falsa sensación de superioridad. Y ese era el caso de Landile Njeke. Como campeón, llegaba a la pelea convencido de que estaba por encima de cualquiera que se pusiera frente a él. Sus declaraciones previas reflejaban esa confianza excesiva, minimizaba a su rival, se apoyaba en su mayor recorrido profesional y daba a entender que enfrentar a José Salas sería solo una defensa más, un trámite en su camino como monarca. Pero mientras Njeke hablaba desde la comodidad del título, José Salas avanzaba en silencio, impulsado por el hambre que solo conoce quien aún no ha tocado la cima. El mexicano llegaba como retador, con la necesidad de demostrarlo todo y sin nada que perder. Esa combinación de ambición, disciplina y deseo de gloria contrastaba con la soberbia del campeón. La pelea no solo enfrentaba a un campeón contra un retador, sino a la confianza excesiva contra el hambre de triunfo. Dos fuerzas que cuando chocan en el ring suelen producir combates inolvidables. Bienvenidos a Boxeo de Oro. Si estás interesado en conocer las mejores peleas, los momentos más legendarios del boxeo y a los atletas élite del pugilismo, estás en el lugar perfecto. Hoy te invitamos a conocer todo sobre la pelea entre José Salas versus Landile Njeke. Pero antes de iniciar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. En el boxeo, ningún campeón puede sentirse realmente completo si no defiende su título con dignidad, enfrentando a rivales que pongan a prueba su legado. Para Landile Njeke, eso significaba defender su corona ante José Salas. Pero antes de subir al ring, Njeke había dejado claro que no veía a Salas como un verdadero reto. En entrevistas y declaraciones previas, el campeón sudafricano no dudó en menospreciar al mexicano, asegurando que carecía de técnica, que su invicto se debía únicamente a que había enfrentado a boxeadores sin nombre, y que él, Njeke, no sería uno más del montón. Incluso afirmó con arrogancia que ya sabía cómo derrotarlo, como si el resultado estuviera escrito antes de que sonara la campana. Salas, sin embargo, llegaba con un historial reciente que demostraba consistencia, capacidad de adaptación y hambre de gloria. En sus últimas 3 peleas, el mexicano había mostrado una evolución constante. Primero logró una victoria contundente por nocaut en el 5º asalto frente a un rival sólido. Luego, ganó por decisión dividida en un combate que lo exigió a fondo, pero lo consolidó como un boxeador completo. Y finalmente, derrotó a otro retador experimentado por decisión unánime, dejando claro que no dependía de la suerte ni de oponentes fáciles. Cada pelea de Salas había sido un escalón hacia esta oportunidad. Un desafío que lo había preparado para enfrentar a un campeón arrogante y confiado como Njeke. Njeke, por su parte, había llegado al título tras un camino menos exigente. En sus últimos 3 combates antes de enfrentar a Salas, había noqueado a un pugilista con récord modesto, superó a otro en decisión mayoritaria y sumó una victoria por puntos ante alguien que nunca había sido considerado un verdadero desafío. Sus triunfos le dieron fama y confianza, pero también alimentaron su arrogancia, al punto que subestimaba abiertamente a Salas y creía que esta defensa de título sería un trámite más. El choque entre Salas y Njeke entonces no era solo por un cinturón, era una batalla de orgullo, técnica y corazón. Njeke representaba la arrogancia del campeón que se siente intocable, la seguridad que viene de victorias fáciles y declaraciones altisonantes. Salas, en cambio, encarnaba la perseverancia, la disciplina y la habilidad demostrada en cada combate. Un boxeador que había trabajado cada día para ganarse su lugar frente a un campeón que lo subestimaba. Para Salas,
Esta era la oportunidad de demostrar que los campeones auténticos no solo se construyen con palabras ni con victorias ante rivales fáciles, sino con carácter, resistencia y técnica dentro del ring. Cada golpe que daría contaría para demostrar que no era otro boxeador más en la fila de Ncheke, sino un verdadero retador dispuesto a romper la arrogancia del sudafricano y a escribir su propia historia. Cuando ambos se encontraron frente a frente, la narrativa era clara. El campeón confiado, seguro de sí mismo, que había menospreciado a su rival, contra el retador mexicano, determinado a demostrar que su talento y preparación podían superar cualquier obstáculo. La contienda prometía ser épica, porque en el boxeo, como en la vida, las palabras pueden ser poderosas, pero solo los golpes y la estrategia deciden quién realmente merece ser llamado campeón. La pelea fue pactada para el 13 de diciembre de 2025 en la explanada de la Alcaldía GAM, Ciudad de México, México. Estaba en juego el título mundial gallo de la Federación Internacional de Boxeo vacante. Un momento, amigo. Antes de continuar con esta grandiosa pelea entre boxeadores magníficos, te pregunto, ¿quién crees que será el ganador? Si ya viste esta pelea, exprésalo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a Boxeo de Oro, tu canal favorito para rememorar guerras sobre el ring. La campana inicial marcó el inicio de un duelo vibrante. Salas salió con explosividad, mostrando por qué lo llaman el Chapulín. Sus desplazamientos laterales fueron instantáneos, dificultando que Ncheke pudiera medir distancia o armar su ataque. El sudafricano trató de imponer su alcance con rectos largos, pero el mexicano, con un primer 1-2 fulminante, dejó claro que sería él quien dictaría el ritmo. Cada entrada de Salas era calculada y veloz, generando la primera ventaja psicológica sobre su rival. Zurda para el mexicano. Pasaba cerquita. En las dos únicas peleas que no ha ganado como profesional en Ncheke, un empate contra Phumelela Cafu, después fue campeón del mundo y después fue noqueado en 2 episodios por el filipino. Y en esa pelea Sí. se quedó que salió así desde el inicio, muy diferente a lo que quizás se está proponiendo. Salen cuando ve salir el jab de Salas. Del ring. La primera de cambio en esta pelea de título del mundo. En el segundo episodio, Salas ajustó perfectamente la distancia. Ya no solo se movía rápido, sino que cerraba los espacios con inteligencia, conectando combinaciones de más de 4 golpes que forzaron a Ncheke a retroceder hasta las cuerdas. El sudafricano intentó responder con rectos y ganchos aislados, pero la presión constante y la precisión de Salas lo tenían desbordado. La velocidad del mexicano empezaba a marcar la pauta y a cansar al rival, mientras controlaba la ofensiva y el espacio del ring. Uy. Oh, cuidadito que tiene que tropezado, ¿ah? Pensé que está tirando Sí un que solo golpe, La pero derecha ese le del acaba de sudafricano. caer y probó la mandíbula del chapuzán. Excelente. Genial. El Chapu Salas, Renato, pasó de hacer sparring con Jackie Navas. En el tercer asalto, la pelea se convirtió en una guerra de estrategias. Ncheke intentó usar su contragolpe para frenar el avance del Chapulín, pero cada intento era absorbido por el volumen de golpes de Salas. El tijuanense comenzó a atacar el cuerpo de manera sistemática con ganchos al abdomen, debilitando las piernas de su rival y reduciendo su movilidad. Ncheke lograba conectar algún golpe, pero no con la consistencia ni la potencia necesaria para alterar el ritmo que marcaba Salas. Un combate interesante, Y abajo conectó. mucho más explosivo lo que vemos, María, y con tremenda velocidad. Y que también que querían que hiciera Ncheke, ¿no? Para poder quedar fuera de los... En el cuarto round, la superioridad del mexicano era evidente.
Salas manejaba el ritmo del combate a su antojo, entrando y saliendo sin recibir castigo significativo. Cada combinación era medida, cada desplazamiento estratégico. Ngeke comenzaba a mostrar signos de frustración. Sus golpes eran más previsibles y su defensa menos efectiva. La precisión y calma del Chapulín convertían la pelea en un dominio técnico absoluto, dejando claro que la ventaja se inclinaba fuertemente hacia México. Buen boleador. 10 puntos para Enseque, 9 para Salas, round cerradito. ¿Cómo va esa tarjeta? ¿Cómo va la... Salas arriba? 39 a 37, pero 7, ¿no? para mí, Enseque, por ahí fue... Veremos entonces. Muy bueno. Viene lo mejor. A ver, 7. Muy bueno. Fin de invitarlo, Mariale, a que se enganche el sudafricano. En el quinto episodio, la presión de Salas se intensificó. Ngeke parecía atrapado en una sombra de la que no podía escapar. Cada avance del mexicano cortaba sus salidas y cada golpe al cuerpo pasaba factura. La guardia del sudafricano bajaba poco a poco y su velocidad de reacción ya no era la misma. Salas no se precipitó, mantuvo su boxeo elegante y calculador, castigando de manera eficiente mientras administraba su energía. La frustración de Ngeke se volvía evidente, mientras el control del combate permanecía en manos del joven mexicano. En el sexto round, la tendencia se consolidó. Salas continuaba moviéndose como sombra alrededor de su rival, castigando con precisión y estrategia. Cada combinación que conectaba debilitaba aún más al sudafricano, que ya mostraba señales de desgaste físico y mental. De Enseque. Que eso fue para mí lo que le dio anterior, ¿no? Bien, en plan cazador ahora Enseque acortando distancias. El Chapulín. Un buen combate. La cosa que recorta y no tira, como que seguro de que los golpes van a llegar a destino y que no, con el movimiento constante del mexicano, ¿no? Generalmente te dicen como tira 3, con que caiga 1. Ya estrategia, pero no se ha soltado el sudafricano en este episodio. El mexicano, con madurez y seguridad, seguía imponiendo su estilo, demostrando que cada golpe no era un acto de fuerza bruta, sino de planificación y técnica depurada. Ngeke apenas podía defenderse, mientras el dominio del Chapulín se volvía cada vez más innegable. En el séptimo asalto llegó el estallido final. Salas salió decidido a no dejar la decisión en manos de los jueces. Conectó un uppercut ascendente que sacudió la cabeza de Ngeke, seguido de una ráfaga de golpes curvos que hicieron que el sudafricano quedara tórvolo, atrapado en una esquina sin capacidad de respuesta. Desde esa distancia también puede hacer daño en Salas. Bueno, el alcance y con ese ritmo que mencionó también Mariale, pues disminuyes el factor riesgo, ¿no? Y es que... Sí, desesperado el peleador sudafricano, el Chapu Salas, pero lo está haciendo muy bien. Ya por momentos no está ni siquiera tirando esas manos que ya también sin mucha disposición a que todo llegue con potencia. La lluvia de golpes fue tan intensa que el referee no dudó en intervenir, deteniendo el combate y decretando el knockout técnico. La CDMX estalló en júbilo. Salas se coronaba como nuevo campeón mundial, una demostración de velocidad, técnica y madurez en cada asalto. Esto ha sido todo por hoy en nuestra cartelera estelar. Sin embargo, no debes olvidar que para tener asientos en primera fila en nuestros próximos combates, debes suscribirte al canal, comentar qué te pareció estas guerras sobre el ring y activar las notificaciones. Te esperamos aquí en la Arena de Boxeo de Oro.